A continuación vamos a demostrar el cálculo de inercia y radio de giro de una viga tipo I. Este trabajo es realizado por Felipe Hernández y por Paula Neiza, ambos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Santo Tomás de Tunja, de 10º semestre. A continuación iniciamos demostrando nuestra viga tipo I. Es importante que la ubiquemos en referencia respecto a los ejes Y y X y Y, debido a que esto nos facilitará los cálculos posteriormente y nos dará un punto de referencia para hallar los centroides. Tenemos que tener en cuenta para los cálculos de la inercia el teorema de Steiner, en el cual nos dice que la inercia en X es igual a la inercia sub 0 más el área por la distancia en Y al cuadrado. Esta inercia sub 0 es de cada una de las figuras, el área de cada una de las figuras y la distancia Y es respecto del centroide de la figura total a cada una de las figuras, lo cual explicaremos más adelante. Para iniciar estos cálculos es necesario tener en cuenta que el cálculo de la inercia de cada figura va a ser igual a la base por la altura del cubo sobre 12. Esta fórmula está dada para cada tipo de forma. En este tipo sería un rectángulo. Es necesario aclarar que al hacer la inercia en X, tenemos en cuenta que la base en este caso sería 15, la altura sería 5. En cambio, si vamos a realizar la inercia respecto a Y, la base sería 5 y la altura sería 15, ya que estamos calculándolo respecto al eje Y. Acá a continuación tenemos la representación de una figura cuadrada en el cual se halla su centro de gravedad, lo cual debemos hacer para nuestro cálculo de la inercia, también es necesario. Como ya había mencionado, acá tenemos nuestra viga tipo I, dividida en diferentes figuras para hacer más fácil el cálculo, y su centro de gravedad ya está calculado. Tenemos en cuenta el teorema de Steiner ya mencionado antes, y las coordenadas del centro de gravedad. Estas las calculamos respecto al centro de gravedad de cada una de las figuras y finalmente respecto a toda la figura. Para este cálculo es necesario tener en cuenta las áreas de cada una de las figuras, los centroides respecto al eje X y al eje Y. Por ejemplo, para el área 1 tenemos una distancia de 15 centímetros por una altura de 5 centímetros, lo cual nos indica 75 centímetros cuadrados. Ahora para hallar el centroide respecto a X, tenemos que es una distancia de 15 centímetros. Por lo tanto, sabiendo que la mitad estaría en el centroide, sería 12.5. Lo mismo respecto al eje Y. Sabemos que el centroide se encuentra en la mitad de la figura. Si la altura son 5 centímetros, el centroide estaría ubicado a 2.5. Ahora, para nuestra área 2, lo mismo, tenemos el 5 centímetros de ancho por 30 de alto y nos daría 150 centímetros cuadrados. Ahora para hallar el centroide en X tenemos en cuenta la longitud mayor, en este caso son 25 centímetros. Tenemos en cuenta que como esta es la longitud mayor y los centroides de las tres figuras concuerdan en el mismo eje, sabemos que el centroide de todas las figuras va a ser igual. En este caso sería 12.5, ya que es la mitad de 25. Y en el caso del Y2, o sea, el centroide respecto al Y, tenemos en cuenta que sumamos los 5 centímetros de la figura 1 más la mitad de la figura 2. Es decir, 30 dividido en 2 nos da 15, más los 5 centímetros serían 20. Con el área 3 ya tenemos en cuenta que serían 25 centímetros por 5 centímetros. Ahora, para hallar el centroide en X, como es la longitud más larga, el centroide sería 25 dividido en 2, lo cual nos arrojaría 125 centímetros cuadrados. Y en Y sumaríamos las distancias ya tenidas, 5 centímetros más 30 centímetros más la mitad de los 5 centímetros de la figura 3, lo cual nos daría un valor de 37.5 centímetros. Bueno, para iniciar con nuestra primera figura,
tenemos en cuenta las coordenadas del centro de gravedad de toda la figura que ya habíamos hallado. El área, el centro de gravedad respecto a X, el centro de gravedad respecto a Y, y aplicamos la fórmula que dice que la inercia en X de la figura 1 es igual a la base por la altura al cubo sobre 12, es decir, 15 por 5 centímetros al cubo sobre 12, más el 75, que ya lo habíamos hallado que era el área, por la distancia en Y. Esta distancia en Y sería la resta del centro de gravedad en Y de nuestra figura menos el centro de gravedad en Y de la figura 1, es decir, 22.5 menos 2.5 al cuadrado, lo cual nos arroja un valor de 30.156.25 centímetros a la 4, que sería la inercia de la figura X en 1. A continuación hallamos la inercia de la figura 2 respecto a X. Teniendo en cuenta los mismos valores, aplicamos la fórmula. Inercia en X para la figura 2 sería base 5 centímetros por la altura de 30 centímetros al cubo sobre 12 más 150, que es nuestra área, por la distancia en Y. Repito, es la distancia del centroide de la figura completa menos la distancia del centroide de la figura 2, es decir, 22.5 menos 20 centímetros, esto al cuadrado, lo cual nos arroja un valor de 12.187.5 centímetros a la 4. Para hallar el centroide de la figura 3 realizamos el mismo procedimiento. La inercia en la figura 3 respecto al eje X sería la base, que es 25, por 5 al cubo sobre 12, más el área, que son 125 centímetros cuadrados, por la distancia. En este caso tomamos el centroide más alto, que es, en este caso sería 37.5 menos 22.5, que es el centroide de la figura total. ¿Por qué tomamos 37.5 menos 22.5? Debido a que esta es la distancia que hay entre el centroide de la figura 3 y el centroide de la figura total, es decir, de la viga completa. Esto lo elevamos al cuadrado y nos arroja un valor de 28.385.41 centímetros a la 4. Una vez hallados todas nuestras inercias de la figura 1, de la figura 2 y de la figura 3 respecto al eje X, las sumamos. Esta sumatoria nos da un valor de 70.729.17 centímetros a la 4. Entonces, esta sería la inercia completa respecto al eje X. Ahora, al realizarlo respecto al eje Y, lo realizaremos de la siguiente forma. Para la figura 1 respecto al eje Y, como ya les había mencionado, se tiene en cuenta que la altura son 5 centímetros y la base son 15. Entonces, se reemplaza 5 centímetros sería la base por nuestra altura, que sería el cubo, como ya habíamos dicho, sería en este caso respecto al eje Y de 15 centímetros al cubo sobre 12 más 75, que es nuestra área de la figura 1, por la distancia del centroide de la figura completa menos o entre el centroide de la figura completa y la figura 1. En este caso, como el centroide está en el mismo eje, daría 12 menos 12.5 menos 12.5 al cuadrado. Esto nos arroja un valor de 1.406.25 centímetros a la 4. Para corroborar vamos a hacer la inercia de la figura 2 respecto a Y. Tenemos nuestra base, que en este caso sería 30 centímetros, porque la tomamos respecto al eje Y. Y nuestra altura sería de 5 centímetros al cubo. Todo esto sobre 12, más 150, que es el área, por la distancia
desde el centroide de la figura 2 hasta el centroide de la figura completa. Como están en el mismo eje, nos daría un valor de 0, en este caso 12.5 menos 12.5 al cuadrado. Es decir que la inercia de la figura 2 nos da un valor de 312.5 centímetros a la 4. Al hallar la inercia de la figura 3, tenemos en cuenta los mismos valores. Una base de 5 centímetros respecto al eje Y y una altura de 25 centímetros al cubo, que sería la altura respecto al eje Y. Todo esto sobre 12, más 125, que es el área de la figura 3, por la distancia del centroide en X. Esto ya lo habíamos tenido en cuenta, que como está en el mismo eje, entonces sería 12.5 menos 12.5. Esto al cuadrado, lo cual nos daría un valor de 6.510.41 centímetros a la 4. Estos valores igualmente los sumamos y esto sería nuestra inercia en el eje Y, es decir, de 8.229.17 centímetros a la 4. Bueno, es necesario tener en cuenta que como nuestro valor de inercia dio menor en el eje X que en el eje Y, sabemos que la inercia es que nuestra sección de la viga tiene mucha mayor resistencia en la mayor sección, es decir, en el eje Y, que nos dio mayor al eje X. Ahora, al calcular el radio de giro de una viga, se aplica esta sencilla fórmula que dice el radio en X sería igual a la raíz cuadrada de la inercia en X sobre el área total. Lo mismo para el radio en Y, respecto que sería igual a la inercia en Y sobre el área total, todo esto la raíz cuadrada. A continuación mostraremos un ejemplo. Para el caso anterior, tenemos en cuenta nuestra fórmula y datos que ya teníamos, el área 1, área 2, área 3. En este caso necesitamos el área total de la figura, por lo cual la hallamos y aplicamos la fórmula. Entonces, sabemos que el radio de giro en X sería la raíz cuadrada de la inercia en X, que sería 70.729.17 centímetros a la 4 sobre 350 centímetros cuadrados, lo cual nos daría un valor de 14.21 centímetros, que es la distancia del radio de giro en X. Acá mostramos lo mismo, aplicamos la fórmula, el radio de giro en Y, es decir, que cuando aplicamos la fórmula de 8.229.17 centímetros a la 4 sobre 350 centímetros cuadrados es igual a 4.84 centímetros cuadrados, es decir, la distancia del radio de giro respecto al eje Y. De esta forma calculamos las coordenadas del radio de giro respecto al eje X y respecto al eje Y. Muchas gracias. Mi nombre es Felipe Hernández, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás, seccional Tuma. Ahora vamos a explicar en este modelo que fue realizado por estudiantes de la asignatura de estructura en aceros por Miguel Ángel Sarmiento, Robinson Aurelio Largo, Andrés Basilio González y quienes hablan, Felipe Alexander Hernández Barragán. ¿Qué vamos a mostrar acá? Vamos a mostrar cómo funciona la inercia haciendo una descripción con un material diferente al concreto o al acero. Inicialmente el elemento lo vimos en tres elementos, 1, 2 y 3. Al hacer el cálculo y calcular su inercia, nos dimos cuenta que la inercia en Y es mayor en X. ¿Esto a qué se debe? A que la inercia es va proporcional a su área. De esta forma, si yo le hago una fuerza así en el eje Y, me va a poner mayor resistencia, ya que la inercia es mayor, como ya lo dije anteriormente. Viéndolo de esta forma, del eje X, si hago el mismo ejercicio y le imprimo esta fuerza, la resistencia que me va a ofrecer va a ser mínima, ya que su área totalmente es más pequeña que la de Y y de igual forma su inercia.